Mi nombre es Arturo Santander. Tengo 70 años y mi hija Natalia me despertó un martes por la mañana para decirme que tenía que desalojar mi habitación porque sus suegros iban a venir a vivir con nosotros. Papá, vas a tener que mudarte al cuarto del fondo. Los padres de Andrés necesitan la habitación principal. Esas fueron sus palabras exactas. Pero lo que ella no sabía es que en ese momento preciso, mientras me pedía que abandonara el cuarto donde había dormido durante 45 años, yo ya había tomado la decisión más drástica de mi vida: vender la casa sin avisarle a nadie. Esta es la historia de cómo una hija puede humillar tanto a su padre que lo obligue a tomar medidas extremas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te va a demostrar que hay límites que jamás se deben cruzar, ni siquiera con la familia. Y dime desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber si en todo el mundo hay hijas capaces de echar a sus padres de su propia habitación. Pero antes de contarte cómo llegué a esa decisión radical, tengo que llevarte atrás en el tiempo para que entiendas exactamente qué tipo de hombre era el que acababa de ser desplazado como si fuera un inquilino molesto, porque lo que mi hija estaba a punto de descubrir iba a cambiarle la vida para siempre, pero ya no en la forma que ella esperaba. Todo comenzó 3 años atrás, cuando Natalia se divorció de su primer marido Gustavo después de 12 años de matrimonio. Tenían 2 hijos, Sebastián, de 15 años, y Martina, de 13. El divorcio fue muy traumático para toda la familia, especialmente para los chicos, que no entendían por qué sus padres ya no podían vivir juntos. Yo vivía solo en mi casa de 4 habitaciones desde que murió mi esposa Carmen hacía 5 años. Cuando Natalia me pidió si podía venir a vivir conmigo temporalmente con los chicos hasta que se organizara, por supuesto que le dije que sí. Papá, solo va a ser por unos meses hasta que encuentre un departamento para nosotros 3. Unos meses se convirtieron en un año. Un año se convirtió en 2. Y cuando pensé que finalmente iba a recuperar mi tranquilidad, Natalia conoció a Andrés, un divorciado de 42 años, con un hijo de su matrimonio anterior. Al principio parecía un buen hombre, trabajador, educado, cariñoso con los chicos de Natalia. Papá, Andrés es increíble. Es el hombre que estuve esperando toda mi vida. Lo que no me contó en ese momento es que Andrés venía con un paquete completo. No solo tenía un hijo de 10 años llamado Bruno, sino que también tenía padres que requerían atención constante. Los padres de Andrés, Roberto y Miriam, eran personas de 75 y 73 años, respectivamente. Roberto había sido gerente de un banco hasta jubilarse, y Miriam había sido ama de casa toda su vida. Según me contó Andrés, habían vendido su casa para mudarse a un apartamento más pequeño, pero las cosas no habían salido como esperaban. «Don Arturo», me dijo Andrés la primera vez que los conocí, «mis padres están pasando por un momento económico complicado. El apartamento que compraron resultó tener problemas legales y tuvieron que salir. Por supuesto, no tenían a dónde ir». Natalia, que estaba completamente enamorada de Andrés, inmediatamente se ofreció a ayudar. «Papá, ¿no te parece que podríamos acomodar a los padres de Andrés acá en casa por un tiempo? Acá en casa. Natalia, ya somos 5 personas viviendo en esta casa. Ahora van a ser 7. Es temporal, papá. Solo hasta que solucionen su situación. Temporal. Esa palabra mágica que mi hija usaba cada vez que quería convencerme de algo que sabía que no me iba a gustar. Pero lo que realmente me molestó no fue que quisiera ayudar a los padres de su novio. Lo que me molestó fue la forma en que me lo planteó. No como una consulta entre adultos, sino como una decisión ya tomada que yo tenía que aceptar. «Papá, pensamos que podrían usar el cuarto de huéspedes. Van a estar súper cómodos ahí». El cuarto de huéspedes era el cuarto más pequeño de la casa. Tenía una cama matrimonial vieja, un armario diminuto y una ventana que daba al patio del vecino. No era exactamente lo que yo llamaría súper cómodo para una pareja de personas mayores, pero accedí, porque era mi hija, porque estaba enamorada, porque pensé que realmente iba a ser temporal. Roberto y Miriam llegaron un sábado por la mañana con 3 valijas enormes y una actitud que me hizo entender inmediatamente que esto no iba a ser tan temporal como decían. «Arturo,
me dijo Roberto mientras yo lo ayudaba a subir las valijas. Que sepas que apreciamos mucho tu hospitalidad. Esperamos no ser una molestia. Esperamos no ser una molestia. Famosas últimas palabras. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. Roberto y Miriam se mantenían en su cuarto, salían poco, trataban de no estorbar, pero poco a poco empezaron a cambiar las dinámicas de la casa. Miriam empezó a opinar sobre la comida que se preparaba. «Ay, Natalia, ¿no te parece que hay mucha sal en esto?» Roberto empezó a controlar el aire acondicionado. «Arturo, ¿podemos bajar un poco la temperatura? Miriam tiene mucho calor». Y lo peor de todo, empezaron a quejarse del cuarto de huéspedes. «Natalia», escuché que Miriam le decía a mi hija una tarde, «ese cuarto es muy pequeño para nosotros dos. Roberto no puede ni abrir su valija completa». «Además», agregó Roberto, «esa cama es muy blanda para mi espalda. El médico me dijo que necesito un colchón más firme». Ah, claro. Ahora resulta que mi casa de huéspedes no cumplía con los estándares médicos requeridos por mis huéspedes no invitados. Pero lo que realmente empezó a molestarme fue que Natalia comenzó a tratarme como si yo fuera un inquilino en mi propia casa. «Papá, ¿podrías no usar la ducha de la mañana tan temprano? Despertás a Roberto y Miriam. Papá, ¿podrías no ver televisión tan fuerte por la noche? A Roberto le cuesta dormir». Roberto le costaba dormir. Yo había vivido 70 años sin que nadie me dijera a qué hora podía bañarme o qué volumen podía usar en mi televisor. Pero de repente, mi rutina de toda la vida tenía que adaptarse a las necesidades de huéspedes que habían llegado a mi casa sin fecha de partida. Un mes después de que llegaran, las quejas escalaron a un nivel completamente nuevo. «Natalia», le dijo Miriam a mi hija durante el desayuno, «ese cuarto realmente no es apropiado para personas de nuestra edad. Roberto se despierta todas las noches con dolor de espalda». «¿Y qué sugerís?», le preguntó Natalia. Y ahí fue cuando escuché la propuesta más descabellada de mi vida. «Bueno, el cuarto de tu papá es mucho más grande, tiene un baño privado y seguramente el colchón es mejor. ¿No se podría hacer algún intercambio?» ¿Algún intercambio? Esta mujer estaba sugiriendo que yo abandonara mi habitación principal para que ella y su marido pudieran estar más cómodos en mi casa. Esperé que Natalia rechazara inmediatamente esa propuesta ridícula. Esperé que le dijera que mi habitación era mía, que yo era el dueño de la casa, que si no estaban cómodos podían buscar otro lugar. Pero no. En lugar de eso, mi hija me miró con esa expresión que ponía cuando estaba a punto de pedirme algo que sabía que no me iba a gustar. «Papá, ¿qué te parece la idea?» «¿Qué me parece qué idea, Natalia?» «La idea de cambiar habitaciones con Roberto y Miriam». «¿Estás hablando en serio?» «Papá, ellos son personas mayores, tienen problemas de salud, necesitan estar más cómodos». «Personas mayores. Roberto tenía 75 años y yo tenía 70. ¿Desde cuándo 5 años de diferencia los convertían en personas mayores que merecían mi habitación?» «Natalia, esa es mi habitación. Es donde dormí con tu madre durante 25 años. Es donde ella murió en mis brazos. Papá, sé que tiene valor sentimental, pero solo sería temporal». «Temporal». Otra vez esa palabra maldita. «¿Y si me niego?» «Papá, no te vas a negar. Vos siempre fuiste una persona generosa». «Generosa». Mi hija estaba usando mi bondad contra mí para convencerme de que cediera mi habitación a sus suegros. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en la conversación, en la cara de expectativa de Natalia, en la sonrisa satisfecha de Miriam cuando entendió que mi hija estaba considerando seriamente su propuesta. Me sentí como un extraño en mi propia casa. Al día siguiente, durante el desayuno, Roberto se acercó a mí con esa sonrisa falsa que usan las personas cuando quieren algo. «Arturo, Natalia nos contó sobre la posibilidad de intercambiar habitaciones. Queremos que sepas que lo apreciamos muchísimo». «Todavía no decidí nada», le respondí. Por supuesto, no hay apuro, pero queremos que sepas que si accedes, nosotros nos vamos a hacer cargo de mantener el cuarto en perfectas condiciones». ¿Se iban a hacer cargo de mantener mi cuarto en perfectas condiciones? ¿En mi casa? La audacia de esta gente no tenía límites. Durante los siguientes días la presión aumentó. Miriam empezó a quejarse más fuerte de dolores de espalda.
Roberto empezó a mencionar sus problemas para dormir en cada conversación, y Natalia empezó a mirarme con esa cara de decepción que ponía cuando yo no hacía lo que ella esperaba. «Papá», me dijo una tarde mientras tomábamos café, «Roberto realmente está sufriendo en ese cuarto. Ayer lo escuché quejarse de dolor toda la noche. ¿Y por qué no buscan un lugar más cómodo para vivir? Papá, vos sabés que no tienen posibilidades económicas en este momento». Ah, claro. No tenían posibilidades económicas, pero sí tenían la posibilidad de pedirme que abandonara mi habitación para que ellos estuvieran más cómodos. La lógica era impecable. «Natalia, ¿vos entendés lo que me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que seas comprensivo con dos personas mayores que están pasando un mal momento. Me estás pidiendo que abandone la habitación donde viví con tu madre, donde ella murió, donde tengo todos mis recuerdos más importantes. Papá, son solo recuerdos. Podés tener esos recuerdos en cualquier habitación. Solo recuerdos. Mi hija acababa de reducir 25 años de matrimonio y 45 años de vida en esa habitación a solo recuerdos. La gota que rebalsó el vaso fue cuando empezaron a hablar del tema delante de mis nietos. «Sebastián», le dijo Miriam a mi nieto durante la cena, «¿no te parece que tu abuelo debería ser más considerado con nosotros?» «¿Considerado cómo?», preguntó Sebastián, que no entendía nada. «Bueno, nosotros somos personas mayores y necesitamos estar más cómodos. Tu abuelo tiene la habitación más grande de la casa». Mi nieto me miró con confusión. «¿El abuelo se va a mudar de habitación?» «Esperamos que sí», respondió Roberto con una sonrisa. Sería un gesto muy generoso de su parte. Estaban usando a mis propios nietos para presionarme. Estaban convirtiendo una decisión privada en un tema familiar donde yo quedaba como el egoísta que no quería ayudar a los pobres viejitos enfermos. Esa noche llamé a mi hermana Leticia, que vive en Rosario. «Leticia, necesito contarte lo que está pasando acá». Le expliqué toda la situación. Cómo habían llegado los suegros de Natalia, cómo se habían instalado, cómo ahora querían mi habitación. «Arturo», me dijo después de escuchar todo, «¿vos te das cuenta de que te están tomando el pelo?» «¿Cómo? Te están tratando como un inquilino en tu propia casa. Y lo peor es que tu propia hija está liderando el abuso. Pero Leticia, Natalia está enamorada. Quiere ayudar a la familia de su novio. Arturo, una cosa es ayudar y otra cosa es pisotear a tu propio padre. ¿Vos crees que si la situación fuera al revés, los padres de Andrés te darían su habitación principal?» Leticia tenía razón. Yo sabía que tenía razón, pero también sabía que si me negaba, Natalia me iba a hacer la vida imposible, me iba a hacer sentir culpable todos los días, me iba a convertir en el villano de la historia. ¿Y qué me sugerís que haga? «Arturo, vos tenés 70 años. ¿Realmente querés pasar tus últimos años siendo maltratado en tu propia casa? ¿Entonces qué? ¿Echo a mi hija y a mis nietos? No, hermano. Pero podés poner límites. Podés decir que no». Después de hablar con Leticia, me sentí más fortalecido. Tenía razón. Era mi casa, mi habitación, mi vida. No tenía por qué ceder ante la presión de huéspedes que se habían convertido en ocupantes ilegales. Al día siguiente, durante el desayuno, tomé la decisión de hablar claro. «Natalia, quiero que sepas que he decidido no cambiar de habitación». El silencio en la mesa fue ensordecedor. Roberto dejó de masticar. Miriam me miró con sorpresa. Andrés carraspeó incómodo. «¿Estás seguro, papá?» «Completamente seguro. Esa es mi habitación y voy a seguir durmiendo ahí». «Pero papá, Roberto y Miriam realmente necesitan...» «Natalia, Roberto y Miriam son huéspedes en mi casa. Los huéspedes se adaptan a las condiciones que se les ofrecen, no exigen cambios». Roberto se aclaró la garganta. «Arturo, entendemos tu posición, pero...» «No hay peros, Roberto. Si el cuarto de huéspedes no les resulta cómodo, son libres de buscar otro lugar donde vivir». La tensión se podía cortar con cuchillo. Natalia me miró con una mezcla de enojo y decepción. «Papá, no puedo creer que seas tan egoísta». ¿Egoísta? ¿Por querer dormir en mi propia habitación en mi propia casa? Sos egoísta porque no pensás en las necesidades de otros. Natalia, durante 3 años pensé en tus necesidades cuando te dejé vivir acá con tus hijos.
Después pensé en las necesidades de Roberto y Miriam cuando los dejé vivir acá también. ¿Cuándo alguien va a pensar en mis necesidades? Esa discusión marcó el comienzo de la Guerra Fría en mi propia casa. Natalia dejó de hablarme, excepto cuando era estrictamente necesario. Roberto y Miriam me saludaban con frialdad. Incluso Andrés, que hasta ese momento había sido respetuoso conmigo, empezó a mirarme como si fuera un obstáculo en su felicidad familiar. Pero yo me mantuve firme. Era mi casa, mi habitación, mi decisión. No iba a ceder ante el chantaje emocional. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando Roberto empezó a tener crisis nocturnas más frecuentes. Gemidos de dolor que se escuchaban por toda la casa. Quejas constantes sobre su espalda, sobre el colchón, sobre la falta de espacio. Era obvio que estaba exagerando sus síntomas para generar presión adicional. «Papá», me dijo Natalia una mañana después de una noche particularmente ruidosa de Roberto, ¿realmente vas a seguir siendo tan insensible? El pobre Roberto no puede dormir. Natalia, si Roberto tiene problemas médicos serios, debería ir al médico, no pedirme mi habitación. Ya fue al médico. El médico le dijo que necesita un colchón firme y una habitación más espaciosa. Entonces que se compre un colchón firme para el cuarto de huéspedes. No podés ser tan cruel, papá. No estoy siendo cruel, Natalia. Estoy siendo dueño de mi propia casa. Las semanas siguientes fueron insoportables. Roberto aumentó sus gemidos nocturnos. Miriam empezó a suspirar dramáticamente cada vez que me veía. Natalia me hablaba con monosílabos. Andrés evitaba el contacto visual, pero lo que más me dolía era ver cómo mis nietos empezaban a mirarme diferente. Sebastián, que siempre había sido muy cercano a mí, ahora parecía distante. «Abuelo», me dijo una tarde, «¿por qué no querés ayudar a Roberto y Miriam?» «Sebastián, yo los estoy ayudando. Les doy techo y comida gratis en mi casa. Pero mamá dice que vos podrías hacer más». «¿Qué más podría hacer?» «Darles tu habitación». «Sebastián, ¿vos darías tu habitación si alguien te la pidiera?» «No sé, abuelo, pero vos sos grande. Tal vez no te importa tanto». Ahí estaba el problema. Mis propios nietos estaban empezando a creer que por ser grande mis necesidades importaban menos, que por ser el abuelo tenía que sacrificar todo por la comodidad de otros. La situación llegó al punto de quiebre un martes por la mañana. Había dormido mal porque Roberto había gemido toda la noche. Me levanté temprano, como siempre, para hacerme un café y leer el diario en paz antes de que se despertara toda la casa. Pero cuando bajé a la cocina, me encontré con Natalia preparando el desayuno con una energía extraña. «Buenos días, papá», me dijo con una sonrisa que no había visto en semanas. «¿Dormiste bien?» «No mucho. Roberto estuvo con dolores toda la noche». «Sí, lo sé. Y justamente de eso quería hablarte». Me sirvió una taza de café y se sentó frente a mí con esa actitud que tenía cuando había tomado una decisión importante. «Papá, Andrés y yo estuvimos hablando toda la noche». «Ah, ¿sí? ¿Y a qué conclusión llegaron?» «Llegamos a la conclusión de que esto no puede seguir así». «Estoy de acuerdo. Roberto y Miriam deberían buscar otro lugar donde vivir». «No, papá. La solución no es que ellos se vayan. La solución es que vos te mudes al cuarto del fondo». «¿Qué?» «Lo que escuchaste. Vas a tener que mudarte al cuarto del fondo. Roberto y Miriam van a usar tu habitación». No podía creer lo que estaba escuchando. «Natalia, ¿me estás echando de mi propia habitación?» «No te estoy echando, papá. Te estoy reubicando». «¿Reubicando? ¿En mi propia casa?» «Papá, es la única solución sensata. Roberto realmente necesita esa habitación por motivos médicos. ¿Y mis motivos emocionales no importan?» «Tus motivos emocionales son entendibles, pero los motivos médicos de Roberto son más urgentes». Me quedé sentado en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mi propia hija me estaba informando que iba a ser desalojado de mi habitación. No me estaba pidiendo, me estaba informando. ¿Y si me niego? «Papá, esperamos que no te niegues. Sería muy egoísta de tu parte». «¿Y si igual me niego?» «Entonces vamos a tener que tomar otras medidas». «¿Qué medidas?» «Papá, no queremos llegar a eso. Esperamos que entiendas que es lo mejor para todos». «¿Para todos? ¿O para Roberto y Miriam?» «Para toda la familia, papá, incluido vos. Vas a ver que el cuarto del fondo es muy tranquilo».
El cuarto del fondo. El cuarto que usábamos para guardar cosas viejas. El cuarto más pequeño y oscuro de la casa. Ese era el lugar que mi hija consideraba apropiado para su padre de 70 años. Natalia, ¿vos entendés lo que me estás diciendo? Te estoy diciendo que seas práctico, papá. Me estás diciendo que abandone mi habitación para que dos extraños estén más cómodos. No son extraños, papá. Son la familia de Andrés, y pronto van a ser mi familia también. Ah, ahí estaba la clave. Andrés había propuesto casamiento, y Natalia ya consideraba a sus suegros más importantes que a su propio padre. ¿Cuándo esperás que haga este cambio? Hoy, papá. Roberto tuvo una noche terrible. No podemos esperar más. ¿Hoy? Sí. Andrés y los chicos te van a ayudar a mudar tus cosas al cuarto del fondo. No podía creer la eficiencia con la que habían planeado mi desalojo. Ya tenían todo organizado. Solo faltaba mi cooperación, y si no cooperaba, iban a tomar otras medidas. Me levanté de la mesa sin terminar mi café. Está bien, Natalia. Voy a mudar mis cosas. ¿En serio, papá? ¿No vas a poner problemas? No voy a poner problemas. Se le iluminó la cara. Sabía que ibas a entender. Sos el mejor papá del mundo. El mejor papá del mundo. El mismo papá al que acababa de echar de su habitación. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama donde había dormido durante 45 años y tomé la decisión más radical de mi vida. Si mi hija creía que podía tratarme como un inquilino molesto en mi propia casa, estaba muy equivocada. Saqué mi teléfono y llamé a la inmobiliaria más grande de la ciudad. Buenos días, habla Arturo Santander. Tengo una casa para vender. ¿Qué tipo de casa, señor Santander? Una casa de 4 habitaciones en el barrio Las Flores. Necesito venderla urgente. ¿Urgente cómo? Necesito que venga alguien hoy mismo a tasarla. Quiero cerrar la venta en menos de una semana. ¿Está seguro, señor? Una venta tan rápida generalmente significa aceptar un precio menor. Estoy seguro. El precio no es lo más importante. A las 2 horas llegó el tasador. Era un hombre joven, muy profesional, que recorrió toda la casa tomando fotos y medidas. Es una propiedad muy linda, señor Santander, en excelente estado. ¿Cuánto cree que puede valer? En una venta normal, podría pedir $180,000, pero si necesita vender rápido, tendría que conformarse con unos 150,000. Perfecto. ¿Cuánto tardarían en encontrar comprador? Con ese precio, probablemente una semana. Es una ganga para cualquier comprador. Excelente. Prepare los papeles. Mientras el tasador terminaba su trabajo, yo empaqué mis cosas más importantes en 2 valijas. Ropa, documentos, fotos de Carmen, algunos objetos con valor sentimental. Todo lo que realmente necesitaba cabía en 2 valijas. Cuando el tasador se fue, bajé con mis valijas y las puse al lado de la puerta. Natalia me vio desde la cocina. ¿Ya terminaste de mudar tus cosas al cuarto del fondo? No, Natalia. Terminé de empacar para irme. ¿Irte? ¿A dónde? Me voy de mi casa. ¿Cómo que te vas de tu casa? Me voy porque ya no es mi casa. Cuando alguien me puede echar de mi propia habitación, significa que ya no soy el dueño. Papá, no seas dramático. Nadie te está echando. ¿No? Entonces, ¿qué acabas de hacer? Te pedí que te cambiaras de habitación. No me pediste, Natalia. Me informaste. Me dijiste que tenía que mudarme al cuarto del fondo para que tus suegros pudieran usar mi habitación. Pero papá, es temporal. Natalia, basta con esa palabra. Nada de lo que pasa en esta casa es temporal. Roberto y Miriam no se van a ir nunca. Y vos lo sabés. En ese momento apareció Andrés. Arturo, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, Andrés, es que me voy de mi casa. ¿Por qué? ¿Por el tema de la habitación? Por el tema del respeto, Andrés, o más bien por la falta de respeto. Pero Arturo, podemos solucionarlo. Tal vez podemos arreglar el cuarto del fondo, hacerlo más cómodo. Andrés, el problema no es qué cuarto me dan. El problema es que me den un cuarto en mi propia casa. Natalia se puso histérica. Papá, no podés irte. Esta es tu casa. Era mi casa, Natalia, hasta que vos decidiste que Roberto y Miriam tenían más derechos que yo. Papá, solo te pedí que cambiaras de habitación. Me echaste de mi habitación para dársela a 2 extraños. No son extraños. Para mí sí son extraños. Y lo que es peor,
Son extraños que me tienen menos respeto que el que yo les tengo a ellos. Roberto y Miriam aparecieron en la sala atraídos por los gritos. Cuando vieron mis valijas, entendieron inmediatamente lo que estaba pasando. «Arturo», me dijo Roberto, «no tenés que irte por nosotros. Podemos buscar otra solución». «La solución, Roberto, es que ustedes busquen otro lugar donde vivir. Pero como mi hija prefiere echarme a mí antes que pedirles a ustedes que se vayan, me voy yo». «Papá, no digas eso», me gritó Natalia. «Yo no te estoy echando». «¿Ah, no? Entonces, ¿qué me estás haciendo?» «Te estoy pidiendo que seas comprensivo. Me estás pidiendo que abandone mi habitación, que me mude al cuarto más feo de la casa, que acepte ser tratado como un ciudadano de segunda categoría en mi propia casa». «Papá, estás exagerando». «¿Exagerando? Natalia, ¿vos te mudarías al cuarto del fondo para que 2 extraños durmieran en tu habitación?» Se quedó callada, porque sabía la respuesta. Mis nietos bajaron a ver qué pasaba. «Abuelo, ¿por qué tenés valijas?» «Porque me voy, Sebastián». «¿Te vas de viaje?» «No, mi amor, me voy para siempre». Sebastián se puso a llorar. «¿Por qué te vas para siempre?» «Porque tu mamá decidió que Roberto y Miriam son más importantes que yo». «Eso no es verdad», gritó Natalia. «Vos sos mi papá. Soy tu papá, pero me tratás peor que a tus huéspedes». «Papá, ¿podemos arreglar esto?» «No, Natalia, ya no se puede arreglar. Cuando alguien te obliga a abandonar tu propia habitación, ya no hay vuelta atrás. ¿Y a dónde te vas a ir?» «A un lugar donde me respeten». «Pero papá, vos no tenés otro lugar». «Voy a comprar un lugar donde me respeten». Ahí fue cuando dejé caer la bomba que cambiaría todo. «Natalia, acabo de poner la casa en venta». «¿Qué?» «Lo que escuchaste. Esta casa se va a vender la semana que viene». El silencio fue ensordecedor. Todos me miraban como si hubiera dicho que la casa se iba a convertir en una nave espacial. «Papá, ¿estás loco?» «No estoy loco, Natalia. Estoy cansado. No podés vender la casa». «Puedo y la voy a vender. Es mi casa, está a mi nombre y puedo hacer lo que quiera con ella». «Pero papá, nosotros vivimos acá. Ustedes viven acá porque yo se los permití. Pero si me van a tratar como un inquilino, entonces prefiero ser un propietario en otro lado». «¿Y nosotros qué vamos a hacer?» «Lo mismo que iban a hacer conmigo, adaptarse». «Papá, tenés que estar bromeando». «Natalia, nunca hablé más en serio en mi vida». Roberto carraspeó nerviosamente. «Arturo, tal vez estamos siendo muy precipitados. Podemos hablar esto como personas adultas». «Roberto, soy una persona adulta de 70 años que está siendo echada de su habitación en su propia casa. No hay nada más adulto que tomar control de mi propiedad». «¿Pero dónde te vas a ir vos?» «Me voy a comprar un departamento donde nadie me pueda echar de mi propia habitación». «¿Con qué plata?» «Con la plata de la venta de esta casa». Natalia se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. «No puedo creer que estés haciendo esto. No puedo creer que vos me hayas obligado a hacerlo. Yo no te obligué a nada». «¿No? Entonces, ¿qué acabas de hacer esta mañana?» «Te pedí que te cambiaras de habitación. Me ordenaste que me cambiara de habitación. No me consultaste. No me preguntaste si estaba de acuerdo. Me informaste una decisión que ya habían tomado sin mí». Andrés intervino. «Arturo, entiendo que estés enojado, pero vender la casa es muy extremo». «¿Extremo? ¿Saben qué es extremo? Echar a tu propio padre de su habitación para que 2 extraños estén más cómodos». «Mis padres no son extraños», dijo Andrés. «Para mí sí son extraños, Andrés».